Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarles a Mm. todos. Buenas noches, Lisen. Buenas noches, compañeros. Elkili, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Dicen buenas Buenas noches. noches, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañerita. Charito, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar a través de este medio, bienvenidos a todos quienes nos hemos interconectado por este medio digital. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales, estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias naturales. Unidad 10, vamos a ver, seguimos viendo con el tema central, densidad, presión y fuerza gravitacional. En esta clase vamos a tratar sobre la unidad número 3, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar. El contenido de la tarea, de la materia correspondientes a esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la actividad? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, explica por qué una esfera de acero se hunde en el agua, mientras que una embarcación por su casco fabricado en acero puede flotar en el agua. Relaciona la flotabilidad del barco con el principio de Arquímedes. Y la siguiente dice, responde cuál es la diferencia entre peso aparente y peso real. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana como tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de líneas, colores, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Deben leer de igual manera las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación pueden ustedes observar la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema del principio de Pascal, el principio de Arquímedes, correspondientes a la semana número 3, de fecha 5 de junio del 2023. Y esa tarea permite entregas desde el 5 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Tienen el tiempo suficiente para poder desarrollar correcta y adecuadamente la presente tarea. Eso en relación, en función a la tarea, y ya vamos a dar inicio a las actividades. Permítanme solo un segundito nomás. Listo. Iniciamos con las actividades. Vamos a ver a continuación el material. Vamos a iniciar con el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos las actividades. Vamos a ver justamente sobre los temas que vamos a tratar. Estamos en unidad 10, densidad,
presión y fuerza gravitacional. Y vamos a iniciar con el principio de Pascal. Hemos visto la presión en el interior de líquidos, pero ¿qué hay de la presión exterior aplicada sobre un líquido? Es que sí, Vamos a comprobar la este tema. performance se tiene de dos formas. La que te estoy mostrando es ya, bueno, ya. A ver, compañeros, háganme el favor de apagar los micrófonos, por favor, no me interrumpirán. Si no, yo les dejo, o adicionalmente a eso, yo les he de enviar otras tareas. Por favor, les ruego que no me activen ningún tipo de micrófono solo cuando yo les solicite, ¿sí? Entonces les había dicho que habíamos iniciado hablando sobre el principio de Pascal. Hemos visto la presión en el interior de los líquidos, pero ¿qué hay de la presión exterior aplicada sobre un líquido? Por ejemplo, cuando nosotros llega la época de carnaval, nosotros jugamos, nosotros colocamos, inflamos los famosos globos de agua, ¿no es cierto? Ahí existe una presión de líquido en su contenido. Entonces, al igual que existe esa presión desde adentro, desde el líquido hacia afuera, también hay una presión desde afuera hacia adentro y es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a comprobar este fenómeno mediante una sencilla experiencia que nos mostrará cómo se transmite la presión ejercida sobre un punto de líquido a otros puntos sobre el mismo. Este principio puede comprobarse utilizando un globo de látex perforado en diferentes lugares, a excepción del cuello del globo. Al llenar el globo de agua y ejercer presión del cuello hacia abajo, observamos que el agua sale por todos los agujeros en la misma densidad, eso quiere decir en la misma presión, en la misma velocidad. De ello deducimos que la presión se ha transmitido con igual intensidad en todas las direcciones en el seno del líquido, eso quiere decir en el centro del líquido. Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos, su capacidad de transmitir la presión aplicada en alguno de sus puntos. Dicha propiedad fue enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal durante el año 1623-1662 y la conocemos como el principio de Pascal. La presión aplicada en un punto de un líquido encerrado e incomprensible se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones en el interior del líquido y en las partes del recipiente que lo contiene. Dentro de las notaciones científicas tenemos que PA es igual a PB, o bien remitiéndonos a la relación entre fuerza y superficie, tenemos fuerza A sobre superficie A es igual a fuerza B sobre superficie B. P representa obviamente la presión, F es la fuerza y S es la superficie. Entonces ya sabemos que P entonces es presión A es igual a presión B. Esa es la notación científica. Pero si nosotros lo queremos remitir ya para poder estructurar una estructura de ejercicio, nosotros ya le podemos presentar fuerza A sobre superficie A es igual a fuerza B sobre superficie B. Aplicando el principio de Pascal, el principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común, por ejemplo, en la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza y constituye el funcionamiento de elevadores, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de máquinas industriales. Eso quiere decir que estas fórmulas que ustedes acaban de ver, tanto el PA es igual a PB, que es la presión A es igual a la presión B, resumido en el ejercicio, fuerza A sobre superficie A es igual a fuerza B sobre superficie B. Se aplican en muchas actividades dentro del área industrial. Así nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los elevadores, por ejemplo, de los volquetes. Ustedes han visto ese gato que tienen en la mitad de ese fierro niquelado, que es muchas de las veces, que tienen en la mitad los cajones de las volquetas. Ellos utilizan este tipo de fuerza, este principio, utilizan el principio de Pascal para llenarlo de líquido y el líquido que siga ejerciendo presión, obviamente para que pueda elevar el volquete y pueda descargar la arena o lo que esté contenido. Y asimismo vacía el líquido, ¿para qué? Para que ésta pueda bajar. Entonces esto también se utiliza en los frenos hidráulicos.
ahí se utiliza este tipo de actividades. Una de las principales aplicaciones, ya hemos visto que es la famosa prensa hidráulica, que utilizan mucho en la industria caminera. Aquí tenemos ya un esquema de cómo funciona una prensa hidráulica. Consiste en dos cilindros de diferente sección comunicándose entre sí y en cuyo interior se encuentra un fluido en reposo que normalmente puede ser agua, pero por lo general es aceite. La mayoría, por ejemplo, los volquetes, volviendo al ejemplo de los volquetes del gato hidráulico, ese utiliza aceite como líquido para poder llenarlo y luego vaciarlo para subir y para bajar. Sobre el émbolo A, cuya superficie está representada por superficie A, es muy pequeña. Se aplica una fuerza externa, que es la fuerza A. La aplicación debida de esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa hasta el émbolo B, cuya superficie es SB, es muy grande y ejerce sobre este una fuerza que está representada sobre la FB. Aquí tenemos el émbolo, que prácticamente viene a ser como el cilindro de la parte interna de, por ejemplo, del motor, los cabezotes del motor, por ejemplo. Ellos tienen también una parte similar a este. Entonces, prácticamente se denomina el émbolo, que en este caso es el B, que está determinado como el émbolo y está representado con la B. Tenemos la superficie B, que es la parte final del émbolo, y la fuerza B, que es el líquido que se va llenando para que esta superficie obviamente ejerza fuerza y suba. Mientras que la fuerza A, en este caso, está representado ¿por qué? Por la mano del hombre, quien está ejerciendo sobre la palanca su fuerza. El émbolo el émbolo A es mucho más pequeño y está representado por la superficie A y obviamente la fuerza A. Al ser esta fuerza A, esta superficie A mucho más pequeña que la SB, la superficie B, ese va a ejercer más presión, va a llenar con más intensidad de líquido, lo que va a permitir que exista una presión y el émbolo B suba. Entonces, de esta manera es lo que funciona la aplicación del principio de Pascal en una prensa hidráulica. ¿Qué es lo que hace la prensa? Prácticamente lo comprime, destruye lo que le vayan a poner. Obviamente, este es el principio por el cual esta es una prensa manual, porque la fuerza inicial está ejercida por el hombre, pero en la mayoría de las máquinas hoy en día ya se ha tecnificado, se ha automatizado y esta presión lo realiza la misma máquina, obviamente con este mismo principio en cuanto a la aplicación de la fuerza. En este sentido, la fuerza obtenida a FB es mucho mayor que la fuerza aplicada a FA, porque la superficie es mucho mayor que la superficie A. La aplicación usual de la prensa hidráulica consiste en comprimir algún cuerpo colocando sobre el émbolo de mayor sección, apretándolo contra un tope fijo situado sobre él, justamente lo que desarrolla aquí. ¿Qué es lo que está haciendo la prensa? Está prácticamente el émbolo B o la superficie B prácticamente está permitiendo que se comprima con algún tipo de elemento. En cuanto también esto se aplica en el sector automotriz, en los elevadores hidráulicos, cuando van a lavar el auto, cuando van a hacer una revisión interna de la parte baja del auto, ahí ustedes han visto cómo esos gatos hidráulicos le hacen subir al vehículo y simplemente, ¿qué es lo que hacen? A través de la llenada de líquidos, en este caso de aceite, es principalmente lo que utilizan, se eleva el vehículo para que los asistentes puedan revisar el automóvil, ¿no es cierto? En cuanto a este tipo de elevadores hidráulicos, sigue el mismo principio físico que la prensa hidráulica que vimos anteriormente. El aire procedente de un compresor comunica al aceite del recipiente a una presión que es transmitida por el líquido hasta la plataforma elevadora. El elevador hidráulico se emplea habitualmente para elevar automotores en los talleres mecánicos. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos igual el esquema de cómo funciona. Entonces tenemos la compresión del aire, tenemos la superficie A y la fuerza A, tenemos la superficie B y la fuerza B. Siempre la superficie A tiene que ser mucho más pequeña que la superficie B, de tal manera que en el momento que ejerza presión, obviamente esto obligue al líquido
a llenarse con mucha más intensidad y esto permita que la superficie B sea obviamente diferente a la fuerza también A, perdón, a la fuerza B, y eso va a permitir que suba el elevador, que suba, comprima el espacio y obviamente esto va a lograr que suba el elevador y pueda subir el auto. En cuanto a los frenos hidráulicos, la presión aplicada sobre el pedal del freno se transmite por el líquido que llena los conductos del circuito y acciona el mecanismo que presiona sobre las ruedas para detenerlas. Se utiliza en los sistemas de freno de diversos vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Para la mayoría que tienen vehículos, para la mayoría que tienen algún tipo de automotor, es periódico, es constante que deben estar revisando el líquido de frenos, ¿no es cierto? ¿Qué es el líquido de frenos? El líquido de frenos es un aditivo viscoso tipo aceite, quien obviamente llena las cámaras y justamente tiene la misma aplicación de estas teorías, justamente de las dos, tanto de la prensa hidráulica como del elevador de autos. ¿Qué es lo que hace en este proceso del freno de autos? La presión aplica sobre el pedal del freno, se transmite por el líquido que llena los conductos del circuito y acciona el mecanismo de presión sobre las ruedas para detener la marcha del vehículo. Especialmente, ¿qué es lo que pasa? Es más o menos como esto. En vez de tener la mano y en vez de que sea esta palanca, es el pedal de freno. ¿Qué es lo que hace? Aplastan el freno, ¿no es cierto? El freno, ¿qué es lo que hace? Permite que, en este caso, el émbolo A genere una presión sobre los fluidos, sobre el líquido de frenos, y esto va a determinar la superficie A sobre la fuerza A. Esto va a permitir que se llene el líquido y obviamente ejerza presión sobre el émbolo B, que esto va a permitir que se friccione y se produzca el frenado del automotor. Dentro de esto tenemos las estructuras, cómo funcionan. Tenemos el pedal de freno, donde va a accionar. En este caso tenemos este proceso de émbolo. El émbolo es lo que va a permitir que el aceite se presione, el aceite de presión o el aceite de freno se llene, los conductos, tenemos aquí las pinzas y obviamente llegue y ejecute el freno a través de las pastillas de frenado. Eso va a permitir que se frene el automotor. Esa es la aplicación del principio de Pascal en los frenos hidráulicos. Tenemos tres ejemplos que hemos visto aquí en cuanto a este principio de Pascal que ha tenido bastante aceptación en el desarrollo, especialmente del área automotriz. No solamente del área automotriz, también de todo lo que son medios de transporte, naval, ferrocarriles, todo lo que son medios de transporte, utilizan justamente el principio de Pascal para poder frenar, para poder desarrollar diferentes actividades dentro de este proceso. En cuanto al principio de Arquímedes, quizás haya comprobado alguna vez que si intenta sumergir una pelota en una piscina, el agua presenta cierta resistencia. Cuando nosotros vamos con una pelota playera, con las pelotas grandecitas, y nosotros nos vamos a la piscina y tratamos de hundir la pelota en el agua, ¿qué es lo que pasa? El agua ejerce una presión y trata de botarle de nuevo hacia arriba a la pelota, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las consideraciones en cuanto a la resistencia que existe a determinados objetos. Si una vez introducida la suelta, la pelota es impulsada hacia la superficie. Es evidente que el agua ejerce una fuerza sobre la pelota sumergida. Esta experiencia, a modo de ejemplo, nos ayuda a entender cómo son las fuerzas. Primero, colgamos de un dinamómetro, eso es un instrumento para medir la fuerza, un cuerpo de pequeño tamaño, como una bola de metal. Anotamos la medida del diámetro, este es el peso del cuerpo en el aire, donde W es igual a 1, N que determina newtons, eso quiere decir a un newton. La segunda determinación, llenamos un recipiente con agua y sumergimos en ella el cuerpo colgado del dinamómetro. Anotamos el peso del cuerpo en el agua, donde W va a resultar 0,6 newtons. El diámetro indica el peso del cuerpo en el agua o peso aparente es menor que en el aire. Nosotros podemos determinar aquí. Tenemos el dinamómetro, el cual está sosteniendo a la bola de metal.
Aquí tenemos el aire y tenemos el hundimiento de la bola de metal en el agua. Tenemos el dinamómetro, aquí ya representa el 0.6 newtons. El agua ejerce una presión, ejerce una fuerza de empuje, donde prácticamente esta bola al 100% no va a ir directo con fuerza hacia abajo, sino que obviamente el agua va a permitir una fuerza estabilizadora en relación a su velocidad y también en relación a su peso. De esta experiencia concluimos que los líquidos ejercen una fuerza vertical llamada fuerza de empuje sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Esta fuerza es opuesta al peso, por eso notamos una resistencia al introducir un cuerpo en un líquido. También por ello los cuerpos parecen pesar menos en el agua que en el aire. Siempre los cuerpos nosotros por lo general vemos, así sean metálicos, tienden de cierta manera a flotar. El peso aparente de un cuerpo sumergido en un líquido es la diferencia entre el peso real y la fuerza de empuje, donde W elevado a la 1 es el peso real, que este va a ser el resultado o va a ser igual a la fuerza la fuerza inicial menos la fuerza de empuje. En el siglo III antes de Cristo, el matemático griego Arquímedes determinó el valor de la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre los sólidos sumergidos en él y formuló el principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes. Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje dirigida hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Eso quiere decir, en el momento que nosotros, por ejemplo, hagamos cuenta en una tina nomás, en una tina pequeña. Nosotros nos conseguimos una pelota más o menos mediana, llenamos esa tina de agua y nosotros tratamos de introducir la pelota en el agua. ¿Qué es lo que pasa con el nivel del agua? Simplemente empieza a llenarse, empieza a subir su caudal, el nivel que estuvo en su inicio, ¿no es cierto? Esto obviamente es el líquido desalojado, eso quiere decir el líquido en el cual obviamente se abre para dar paso al cuerpo extraño que está sumergiéndose en el líquido, donde la notación científica determina E, que es la fuerza de empuje, es igual a la densidad del líquido, donde B es igual al volumen del sólido sumergido y G es igual a la gravedad. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, este presiona al fluido y al mismo tiempo el fluido presiona sobre el cuerpo hasta provocar su pérdida aparente de peso. En este sentido podemos concluir que el principio de Arquímedes, el empuje depende solo de la densidad del fluido y del volumen sumergido del cuerpo. Esto define si un cuerpo flota o se hunde, dependiendo de sus características. Por ejemplo, un objeto de hierro que es igual a B es igual a 0,08 metros cúbicos se sumerge totalmente en el agua, donde D es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Determinamos la fuerza de empuje, donde B el peso aparente del cuerpo de masa, 63.7 kilogramos. Vamos a ver la solución. Aquí tenemos el desarrollo de ese ejercicio, donde A es igual, obviamente ponemos la notación científica en cuanto al volumen y a la gravedad, donde E es igual a 1000 dividido sobre kilogramos por metro cúbico. Eso da como resultados al 0.08 metros cúbicos y este a su vez representa el 9.8 que va a estar sobre metros por segundo al cuadrado. Esto es igual a 78.4 newtons. Aquí tenemos la primera notación científica en cuanto al empuje que tiene de un objeto sobre un líquido. Entonces B es igual, dentro de esta notación, W es igual a W menos D, eso es igual a M por G menos E. Para reemplazar los valores, ¿qué es lo que hacemos? W y nosotros tomamos los valores que nosotros tenemos aquí, en este caso 63.7 kilogramos. Estamos calculando el peso. 63.7 kilogramos que representa el 9.8 multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado, menos el 78.4 newtons, da como resultado 545.9 newtons. Y esto sería la fuerza total o el peso total aparente del cuerpo
que está sumergido en un determinado líquido. Estas notaciones científicas nos permiten adentrarnos ya un poco más en cuanto especialmente a la construcción naval, a la construcción de diferentes elementos o medios de comunicación, medios de transporte que se desarrollan en el agua. Ustedes han visto la mayoría de los barcos, especialmente de los de grande calado, están construidos en acero. Sus máquinas, sus engranajes, sus estructuras son 100% acero y son de gran tamaño, de gran calado, ¿no es cierto? Ahora se han preguntado por qué si tienen tan terrible peso no se han hundido en el agua. ¿Y por qué si nosotros ponemos una bola de acero, esta se hunde en el agua? Vamos a ver este proceso en cuanto a la flotabilidad de los cuerpos. La experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introducidos en un líquido, flotan, otros, por el contrario, se hunden. ¿Cuál es la causa de esta diferencia de comportamientos? ¿Qué se requiere para que un cuerpo flote en un líquido? La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de las fuerzas, peso y empuje para el cuerpo totalmente sumergido. Pueden darse estos tres casos. El primer caso, el peso es menor que el empuje, donde W es menor a E. Entonces, W representa peso y E representa empuje. Entonces, el peso va a ser, en este caso, menor al empuje. O sea, la densidad del sólido es sumamente superior a la densidad del líquido. Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor de dicho líquido. Ejemplo, tenemos una bola de corcho. ¿Qué es lo que pasa con la bola de corcho? Por su característica, por su estructura, no se va a hundir en el líquido, ¿no es cierto? Y más bien va a flotar en la superficie. La tercera determinación es el peso es igual al empuje, donde W es igual a E. Eso quiere decir W representa el peso, E representa el empuje. El peso va a ser igual al empuje. O sea, prácticamente aquí tenemos otro elemento, tiene que ser esta bola de otro material, lo que va a permitir que se hunda. No se hunda directamente, sino que genere una flotabilidad en el líquido. Un cuerpo está en equilibrio en el interior de un líquido cuando su densidad es igual a la de dicho líquido. Por ejemplo, una bola de plástico. Una bola de plástico no se va a hundir ni va a topar el fondo directamente, sino se va a quedar a una mitad. Entonces eso quiere decir que existe una fuerza en equilibrio, que está equilibrada las fuerzas. Y la última, el peso es mayor al empuje, donde W, que representa el peso, es mayor que E representa al empuje. O sea, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un botón. Un botón por sus características, simplemente por su peso, se fue hasta el fondo del líquido. Un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es mayor que la de dicho líquido. Ejemplo, una bola de cristal o una bola de hierro. Esas por su densidad, por sus características, obviamente se van a ir hasta el fondo del líquido. Entonces aquí tenemos las tres características en cuanto a la densidad en relación a la flotabilidad de los cuerpos. Cuando un cuerpo flota, cuando un cuerpo mantiene un equilibrio de fuerzas y cuando el peso es mayor al empuje, que es lo que pasa con los objetos. En el caso de los barcos y de los submarinos, los barcos, a pesar de su peso, flotan gracias a su gran volumen. Al tener mucho espacio interior lleno de aire, su peso queda compensado por el empuje de su parte sumergida. Las líneas de flotación son aquellas que separan la parte sumergida de la parte del barco sobre la superficie del agua. Para ser más explicativas de esta parte, los submarinos especialmente los submarinos tienen unas cavidades, tienen unos compartimientos, los cuales si necesitan que el submarino se hunda en el agua, automáticamente son llenadas de líquidos, son llenadas del agua del océano. Esto permite que el submarino alcance mayor densidad, alcance mayor peso, y eso va a producir que se hunda en el océano, que se hunda bajo el agua. Pero si al contrario necesitan que el submarino regrese a la superficie, esta agua de los compartimientos tiene que ser desalojada y llenada de aire. Esto va a permitir que pierda peso y obviamente que salga a flotar hacia la superficie.
Los materiales con los que construyen los grandes barcos mercantes son más densos que el agua, pero el peso del volumen de agua que el barco desaloja es mayor que el peso del barco y por este motivo flota. Los submarinos pueden variar su peso y por tanto su flotabilidad gracias a sus tanques de lastre. En ellos pueden introducir agua o bien aire procedentes de depósitos de aire comprimido. Esto va a permitir que ganen peso o pierdan peso. Aquí nosotros podemos ver el tanque de lastre, tenemos los tanques de aire y tenemos el interior donde se encuentra la tripulación. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos tanques de lastre, vuelvo y repito, si es que necesita que el submarino se sumerja en el agua, gane peso, estos tanques de lastre van a ser llenados con agua. Con el agua de los abren con puertas y se llena de líquido, de agua. Y eso permite que gane peso el submarino y se hunda en el agua. Pero si necesitan que el barco, que el submarino regrese a la superficie, estos tanques de lastre van a ser vaciados de agua, van a expulsar el líquido y esto va a permitir que nuestro submarino pierda peso y obviamente regrese a la superficie. En el caso de los globos aerostáticos, hasta ahora hemos visto el comportamiento de los cuerpos en los fluidos, generalmente los líquidos. Pero, ¿qué sucede en el caso de que el fluido sea un gas? Del mismo modo que sucede con los líquidos, todo cuerpo sumergido en un gas experimenta un empuje hacia arriba, igual el peso del volumen de gas que desplaza. Por tanto, se produce la misma fuerza que en el agua. La fuerza de empuje que le sirve para ascender el globo, la fuerza contraria que es su peso, que lo mantiene en la superficie terrestre. Si se consigue que la fuerza de empuje sea mayor que el peso, el cuerpo flotará. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Los globos aerostáticos, bueno, ahora ya no existen, la mayoría ya no son parte del pasado también, era una parte de la diversión. Los globos aerostáticos obviamente utilizaban aire caliente y utilizaban pesas sobre su canasta, obviamente para mantener la estabilidad, no permitir que suban demasiado. Otra de las características era que esto permitía que el aire caliente obviamente llenaban todo el compartimiento del globo y esto permitía que suban. Mientras más calor, mientras más gas se propulsaba hacia el globo, más perdía peso y eso permitía que flote. Pero si querían regresar hacia abajo a la superficie, obviamente apagaban este mechero que tenían en la mitad y obviamente poco a poco se iba enfriando el aire y eso permitía que pierda esta densidad y obviamente gane peso y regrese a la superficie terrestre. En cuanto a la tensión superficial, ¿cómo es posible que algunos insectos o cuerpos como el clip de mayor densidad que el agua floten en ella? En general, las moléculas de un líquido reciben fuerza de unas moléculas vecinas en todas direcciones que se compensan entre sí. Sin embargo, en la superficie, estas fuerzas intermoleculares no se compensan, por lo que la superficie libre de líquido es atraída hacia el interior de este y se comporta como una especie de membrana con cierta densidad o la penetración. Es lo que hace posible que el clip flote y a esta fuerza lo llamamos tensión superficial, tensión sobre la superficie. Entonces son los temas que nosotros hemos tratado en función a estos dos preceptos, a estas dos fórmulas, a estas dos determinaciones en cuanto a los principios tanto de Arquímedes como al de Pascal para la determinación y obviamente que esto nos ha permitido mejorar, nos ha permitido automatizar y dejar de utilizar determinadas modalidades anteriores y obviamente hemos procedido ya a automatizar una serie de procesos, especialmente en el área industrial y en el área de transporte, donde se aplica con mayor intensidad estos procesos. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes durante toda esta semana. Me despido de ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que todavía están en el proceso de dar los exámenes. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, cuídense.